Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. En las tierras del Ducado de Borgoña, cuando las campanas de las iglesias marcaban el ritmo de la vida y los muros de los castillos se alzaban como guardianes de un orden severo, apareció un joven trovador llamado Guillaume. Viajaba con su laúd a la espalda, cantando historias de caballeros y amores imposibles en las plazas y mercados, buscando apenas unas monedas y un poco de pan. Una tarde de verano, su voz resonó en el patio del castillo de Dijon. Entre los balcones adornados con tapices, una figura lo observaba con atención. Era Isabel, la hija del duque. Sus ojos brillaban con la curiosidad de quien había vivido siempre entre muros y protocolos, sin conocer la libertad de los caminos. Guillaume cantó una balada sobre un amor que desafiaba fronteras y credos, y cada verso parecía dirigido a ella. Isabel, oculta tras las cortinas, sintió que su corazón respondía como nunca antes. El trovador no sabía que su música había atravesado las murallas más altas, las del alma de la princesa. Los días siguientes, Isabel buscó pretextos para escuchar las canciones del joven. Bajaba al mercado disfrazada con un velo sencillo, mezclándose entre la gente común. Allí, entre risas y aromas de especias, encontraba a Guillaume, que la miraba sin reconocer su linaje, pero con una fascinación que crecía en silencio. El romance nació como un secreto compartido en miradas furtivas y palabras veladas. Pero en la corte los rumores eran tan veloces como el viento. El duque ya sospechaba que su hija mostraba demasiado interés por aquel músico errante, y en un tiempo donde la honra y las alianzas políticas valían más que los sentimientos, un amor prohibido podía convertirse en una tragedia. Así comenzó la historia de Isabel y Guillaume, un amor que debía florecer en la sombra, enfrentando la vigilancia de los muros y el juicio implacable de la nobleza. Un romance que, como las canciones del trovador, buscaba sobrevivir al hierro de las leyes y al peso del destino. Las noches en Dijon se volvieron un escenario secreto para el amor de Isabel y Guillaume. Bajo la luz de las antorchas, la princesa descendía disfrazada hasta los jardines del castillo, donde el trovador aguardaba con su laúd. Allí, entre rosales y fuentes silenciosas, nacieron las primeras confesiones. Guillaume, ignorante aún del verdadero linaje de la joven, le dedicaba versos que hablaban de libertad y de un amor que no conocía fronteras. Isabel, con el corazón dividido entre el deber y el deseo, respondía con sonrisas y lágrimas contenidas. Cada encuentro era un riesgo, pero también una victoria contra el destino que la corte había trazado para ella. Sin embargo, los muros del castillo tenían oídos. Un sirviente, celoso de la atención que la princesa prestaba al músico, comenzó a espiar sus movimientos. Pronto, los rumores llegaron al duque. Su hija se encontraba demasiado cerca de un hombre sin título ni tierras. El duque, hombre severo y calculador, decidió poner fin a aquella amenaza.
ordenó que Guillaume fuese vigilado y que Isabel permaneciera bajo estricta custodia. Pero el amor, como las canciones del trovador, no podía ser encerrado. Una noche, mientras los guardias dormían, Isabel escribió una carta con manos temblorosas. Guillaume, si nuestro amor ha de morir, que sea luchando contra el hierro de las leyes. Encuéntrame en la capilla abandonada, donde los santos olvidados aún escuchan las plegarias de los desesperados. El destino de ambos estaba sellado. El romance prohibido estaba a punto de enfrentarse a su prueba definitiva, la traición de los muros, el juicio de la nobleza y la fuerza de un amor que se negaba a desaparecer. La capilla abandonada se convirtió en el refugio de los desesperados. Isabel llegó envuelta en un manto oscuro, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Guillaume la esperaba con su laúd apoyado contra el altar, los ojos brillando con la mezcla de miedo y esperanza. Isabel, susurró él al verla entrar. ¿Qué destino nos aguarda? Ella respondió con voz temblorosa. El destino que elijamos, aunque nos cueste la vida. Se abrazaron bajo la mirada de los santos olvidados, y por un instante el mundo entero desapareció. Pero los pasos de los guardias resonaron en la entrada. El sirviente traidor había revelado el secreto. La puerta se abrió con violencia y las antorchas iluminaron la escena prohibida. La princesa en brazos de un trovador. El duque, furioso, apareció entre los hombres armados. «Isabel», tronó su voz, «has deshonrado tu sangre». Guillaume se interpuso, con el rostro firme. «No es deshonra amar, es más noble que cualquier guerra o alianza». El silencio se hizo pesado. Los guardias aguardaban la orden. Isabel, con lágrimas en los ojos, se adelantó. «Padre, podéis encerrarme, podéis condenarme, pero no podéis arrancar de mí lo que siento». El duque, sorprendido por la valentía de su hija, dudó por un instante. El trovador y la princesa se miraron, sabiendo que aquel momento decidiría su destino. En Borgoña, el verano se extendía con sus campos dorados y las ferias llenaban las plazas de voces y colores. Guillermo, el trovador, recorría los caminos con su laúd, cantando historias de caballeros y amores imposibles. Su música había comenzado a resonar más allá de los mercados. Los ecos llegaban hasta los muros del castillo de Dijon. Isabel, la hija del duque, escuchaba desde los balcones. Acostumbrada a banquetes solemnes y protocolos rígidos, encontraba en aquellas canciones un aire de libertad que nunca había conocido. Cada verso parecía abrirle una ventana hacia un mundo distinto, donde el amor no estaba dictado por alianzas políticas ni por la voluntad de su padre. Una tarde, disfrazada con un velo sencillo, bajó al mercado. Entre el bullicio de comerciantes y campesinos, vio al joven trovador. Guillermo cantaba con pasión, y cuando sus ojos se cruzaron con los de Isabel, el tiempo pareció detenerse. Ella sonrió con timidez. Él inclinó la cabeza como si reconociera en aquella mirada un secreto compartido. Los encuentros se repitieron. Isabel inventaba pretextos para salir del castillo y Guillermo comenzaba a sospechar que aquella joven misteriosa no era una aldeana cualquiera.
Sus conversaciones se llenaban de metáforas y versos, como si el amor naciera disfrazado de poesía. Pero los muros del castillo tenían oídos. Un sirviente celoso observaba los movimientos de la princesa y pronto comenzó a murmurar. El duque, hombre severo, ya sospechaba que su hija mostraba demasiado interés por un músico errante. El romance apenas había comenzado, pero la sombra del peligro ya se cernía sobre ellos. Isabel y Guillermo estaban a punto de descubrir que en la Francia medieval, amar fuera de las reglas era tan riesgoso como desafiar al propio destino. Las sospechas del duque crecían como sombras en los pasillos del castillo. Isabel, cada vez más audaz, encontraba formas de escapar de la vigilancia para reunirse con Guillaume. Sus encuentros se trasladaron a los jardines ocultos, donde las fuentes murmuraban como cómplices y los rosales perfumaban la noche. Guillaume comenzaba a comprender la verdad. Aquella joven no era una aldeana cualquiera. Su porte, su manera de hablar, la delicadeza de sus gestos, todo revelaba un origen noble. Una noche, bajo la luna, se atrevió a preguntar: ¿quién eres realmente? Isabel bajó la mirada, temblando entre el miedo y la confianza. Soy hija del duque de Borgoña, y sé que este amor es imposible, pero no puedo renunciar a él. El trovador quedó en silencio, con el corazón dividido. Sabía que amar a una princesa era desafiar las leyes y arriesgar la vida, pero también sabía que su música nunca había tenido sentido hasta que ella lo escuchó. Mientras tanto, en la corte, los rumores se intensificaban. El sirviente celoso llevó pruebas al duque: cartas escondidas, encuentros furtivos, canciones que parecían dedicadas a Isabel. El duque, furioso, juró que pondría fin a aquella deshonra. La tensión crecía. Isabel y Guillaume estaban atrapados entre el deber y el deseo, entre los muros del poder y la libertad de los caminos. El romance prohibido comenzaba a convertirse en una llama que podía iluminar o consumirlos a ambos. Las sospechas del duque se transformaron en órdenes tajantes. Isabel fue vigilada con mayor severidad y Guillaume comenzó a notar que los guardias lo seguían incluso en las calles del mercado. El aire de libertad que antes acompañaba sus canciones ahora estaba cargado de peligro. Una tarde, mientras cantaba en la plaza, un grupo de soldados lo rodeó. El capitán le advirtió con voz dura: «Tus melodías han encantado a quien no debías. Mantente lejos del castillo, trovador, o pagarás con tu vida». Guillaume, aunque temeroso, no dejó de cantar. Esa misma noche, disfrazada con un velo oscuro, Isabel logró escapar de la vigilancia y se reunió con él en los jardines ocultos. «Nos quieren separar», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Mi padre prepara tu destierro». Guillaume tomó sus manos y respondió: «Si me expulsan, cantaré tu nombre en cada aldea de Francia, y si me condenan, moriré sabiendo que te amé». El romance prohibido se volvió más intenso, más desesperado. Cada encuentro era un desafío al poder del ducado, cada palabra un juramento contra el destino. Pero los rumores crecían y la corte comenzaba a murmurar con fuerza. El duque, decidido a proteger la honra de su linaje, planeaba anunciar el compromiso de Isabel con un noble aliado. La princesa, atrapada entre el deber y el amor, comprendió que pronto tendría que elegir: obedecer las leyes de su sangre o seguir la música que había despertado su corazón. El anuncio del compromiso de Isabel con un noble aliado se convirtió en la noticia más comentada en la corte de Borgoña.
Los pasillos del castillo se llenaron de murmullos y las damas de compañía observaban con curiosidad el rostro de la princesa que permanecía sereno en público, pero desgarrado en secreto. Guillermo, al enterarse, sintió que su mundo se derrumbaba. Sus canciones, antes llenas de esperanza, se tornaron melancólicas. En las plazas, los campesinos notaban la tristeza en su voz, sin comprender que cada verso era un lamento por un amor que se le escapaba de las manos. Isabel, encerrada en sus aposentos, escribía cartas que nunca podía entregar. En ellas confesaba su deseo de huir, de abandonar los muros del castillo y seguir los caminos junto al trovador. Pero sabía que su padre jamás lo permitiría. El matrimonio era un pacto político, un arma para fortalecer alianzas. Una noche, desesperada, Isabel logró enviar un mensaje secreto a Guillermo a través de una doncella fiel. Encuéntrame en la torre del viejo molino, donde el viento canta más fuerte que las murallas. Allí decidiré si soy hija del duque o mujer de mi propio destino. Guillermo, con el corazón ardiendo, tomó su laúd y partió hacia el molino. El encuentro prometía ser decisivo. O escaparían juntos hacia la libertad, o serían atrapados por la ira del duque y la implacable ley de la nobleza. El romance prohibido estaba a punto de cruzar la línea entre la poesía y la tragedia. Guillaume llegó al molino viejo con el corazón ardiendo. El viento soplaba fuerte entre las aspas rotas y el crujido de la madera parecía acompañar la tensión de la noche. Isabel apareció envuelta en un manto oscuro, sus pasos ligeros resonando sobre las piedras. «¿Has venido?», susurró ella, con una mezcla de alivio y temor. «No podía hacer otra cosa», respondió Guillaume, acercándose. «Si este es el último instante que compartimos, quiero que sea bajo el cielo libre, no entre muros». Se abrazaron, y por un momento el mundo entero desapareció. Pero la sombra de la traición no tardó en alcanzarlos. El sirviente que había delatado a Isabel había seguido sus pasos hasta el molino. Oculto entre los arbustos, observaba la escena con ojos ávidos, dispuesto a llevar la noticia al duque. Isabel, consciente del peligro, habló con voz firme. «Guillaume, debemos huir. Si mi padre anuncia mi compromiso, será demasiado tarde». El trovador la miró con decisión. «No soy noble, no tengo tierras ni ejército. Solo tengo mi música y mi amor por ti. Bastarían para desafiar a un duque». El viento rugió como respuesta y en ese instante ambos comprendieron que su destino estaba marcado. El romance prohibido había dejado de ser un secreto, pronto se convertiría en una batalla contra la voluntad de la corte y el peso de la nobleza. La historia de Isabel y Guillaume avanzaba hacia un camino sin retorno, donde cada verso del trovador podía transformarse en un grito de rebelión o en un canto de despedida. Guillaume aguardaba en el molino con el corazón encendido, mientras Isabel llegaba envuelta en sombras. El viento rugía entre las aspas rotas como si la propia naturaleza quisiera ser testigo de aquel encuentro prohibido. «Isabel», dijo el trovador con voz firme, «no podemos seguir ocultándonos. Tu padre ya prepara tu compromiso y pronto será imposible escapar». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Lo sé, pero no quiero que mi vida sea una cadena de alianzas y pactos. Prefiero la incertidumbre de los caminos contigo que la seguridad de un matrimonio sin amor». Guillaume tomó su laúd y lo levantó como un estandarte. «Entonces huiremos. Cantaremos nuestra historia en cada aldea, y aunque nos persigan, seremos libres». En ese instante,
El sirviente traidor irrumpió con varios guardias. El resplandor de las antorchas iluminó la escena. La princesa y el trovador, juntos, desafiando la voluntad del duque. ¡Detenedlos!, gritó el capitán. Guillón se interpuso, decidido a proteger a Isabel. El choque fue inevitable. Espadas contra un hombre armado solo con su música y su valor. Isabel, con el corazón en llamas, gritó: «¡No lo toquéis! ¡Soy yo quien elige!». El eco de sus palabras resonó más fuerte que el acero. Los guardias dudaron, sorprendidos por la valentía de la princesa. El sirviente, furioso, intentó arrastrarla, pero Isabel se liberó con un gesto firme. La tensión alcanzaba su punto más alto. El amor prohibido ya no era un secreto. Se había convertido en un desafío abierto contra la corte y contra el propio duque. El desenlace comenzaba a dibujarse en el horizonte, entre la tragedia y la esperanza. Los guardias avanzaron con las antorchas en alto, el resplandor iluminando los rostros tensos de Isabel y Guillaume. El sirviente traidor sonreía con malicia, convencido de que había sellado el destino del trovador. «¡Detened a ese hombre!», ordenó el capitán. Guillaume retrocedió hasta quedar junto a Isabel, su laúd aún en las manos como si fuese un escudo frágil. El trovador sabía que no podía vencer con armas, pero su voz se alzó firme. «No soy enemigo, soy cantor. Mi único crimen es amar a vuestra princesa». El silencio se hizo pesado. Los soldados dudaron, pues nunca habían visto a un hombre enfrentarse al poder con palabras en lugar de acero. Isabel, con el corazón ardiendo, se adelantó. «Es yo quien lo elige. No seré moneda de cambio en alianzas que no deseo». El eco de su voz resonó en el molino como un trueno. El capitán vaciló, pero el sirviente traidor insistió. «Es una deshonra. El duque jamás lo permitirá». En ese instante, Isabel tomó la mano de Guillaume y la levantó en alto. «Si mi padre quiere llamarlo deshonra, que lo haga. Pero yo lo llamo libertad». Los guardias se miraron entre sí, inseguros. Algunos bajaron las espadas, otros aguardaban la orden definitiva. El destino de los amantes pendía de un hilo. O serían apresados y separados para siempre, o aquella noche marcaría el inicio de una fuga que desafiaría las leyes del ducado. El viento rugía entre las aspas del molino, como si la propia Francia medieval contuviera la respiración, esperando el desenlace de aquel amor prohibido. Los guardias rodeaban el molino. Las antorchas arrojaban sombras largas sobre las piedras y el aire estaba cargado de tensión. Isabel sostenía la mano de Guillaume con fuerza, como si ese gesto pudiera desafiar el mundo entero. El capitán levantó la espada, pero dudó. La princesa hablaba con una firmeza que jamás había mostrado en la corte. «No daré mi vida a un hombre que no amo. Si mi padre quiere llamarlo deshonra, que lo haga. Pero yo elijo mi destino». Guillaume, con la voz temblorosa pero valiente, añadió: «No tengo títulos ni riquezas, solo canciones, pero mis versos pueden ser más fuertes que las murallas porque nacen del corazón». El sirviente traidor gritó con furia: «Es un sacrilegio. El duque no lo permitirá». Los soldados se miraron entre sí, inseguros. Algunos bajaron las armas, otros esperaban la orden definitiva.
El viento rugía entre las aspas del molino como si la propia noche contuviera la respiración. Isabel dio un paso adelante, su silueta iluminada por el fuego. Si me lleváis ahora, será como arrancar una flor del campo para encerrarla en hierro. Pero recordad, las flores siempre vuelven a crecer aunque las corten. El capitán, conmovido por sus palabras, bajó la espada. El sirviente, furioso, corrió al castillo para informar al duque. Isabel y Guillaume sabían que el tiempo se agotaba. Pronto la ira del padre caería sobre ellos. El romance prohibido había dejado de ser secreto. Ahora era una rebelión abierta, un canto de libertad que resonaba en la Borgoña medieval. El amanecer siguiente decidiría si su amor sobreviviría o sería aplastado por el peso de la nobleza. El amanecer llegó con un aire de presagio. El molino, testigo de la rebelión de dos corazones, permanecía rodeado de silencio tras la partida del sirviente traidor hacia el castillo. Isabel y Guillaume sabían que el tiempo se agotaba. Pronto la ira del duque caería sobre ellos como un vendaval. Guillermo tomó la mano de la princesa y la miró con una mezcla de ternura y determinación. Si huimos ahora, quizás logremos alcanzar los bosques antes de que los guardias nos cierren el paso. Allí, entre aldeanos y caminos, podríamos ocultarnos. Isabel asintió, pero sus ojos reflejaban la gravedad de la decisión. Si me voy contigo, renuncio a mi título, a mi herencia, a todo lo que mi padre ha construido. Seré perseguida como una fugitiva. ¿Estás dispuesto a cargar con ese destino? Guillermo respondió sin vacilar. Prefiero la persecución con tu amor que la libertad sin ti. El viento soplaba fuerte, como si quisiera empujarles hacia la huida. Sin embargo, antes de que pudieran partir, el sonido de cascos de caballos retumbó en la distancia. Antorchas se acercaban por el camino. El duque había enviado a sus hombres. Isabel apretó la mano de Guillermo. No hay vuelta atrás. Esta noche decidirá si somos libres o prisioneros del destino. El trovador levantó su laúd, no como arma, sino como símbolo. Sus dedos comenzaron a pulsar las cuerdas y una melodía se alzó en el aire, tan intensa que incluso los guardias que llegaban se detuvieron por un instante, sorprendidos por la fuerza de aquella música. La princesa, erguida junto a él, parecía más reina que hija obediente. El romance prohibido se transformaba en un acto de desafío abierto, un canto contra las cadenas de la nobleza. La batalla entre el deber y el amor estaba a punto de estallar. El amanecer bañaba los campos de Borgoña con un resplandor dorado. Pero en el molino viejo la tensión era más fuerte que la luz. Los cascos de los caballos retumbaban, anunciando la llegada de los hombres del duque. Isabel y Guillaume se miraron, sabiendo que el instante decisivo había llegado. El capitán de la guardia desmontó con gesto severo. Tras él apareció el propio duque, vestido con un manto de terciopelo oscuro, su rostro endurecido por la ira y la decepción. Isabel tronó su voz. ¿Cómo osas desafiarme? Abandonar tu deber por un músico errante. La princesa, erguida como nunca, respondió con firmeza. Padre, no soy moneda de cambio. No seré sacrificada en un matrimonio sin amor. Guillaume es pobre, sí, pero su corazón vale más que todas vuestras alianzas. El duque la miró con furia, pero también con sorpresa. Nunca había visto a su hija hablar con tanta valentía. Guillaume, a su lado, añadió: no busco títulos ni riquezas, solo quiero vivir libre con ella. Si eso es un crimen, acepto la condena. Los guardias aguardaban la orden, tensos, mientras el viento agitaba las aspas del molino como si la tierra misma contuviera la respiración. El duque levantó la mano,
dispuesto a separar a los amantes para siempre. Pero en ese instante, algunos soldados bajaron sus armas. Habían escuchado las canciones de Guillaume en las aldeas. Habían visto cómo la princesa se enfrentaba al poder con palabras de libertad. El capitán, con voz grave, murmuró: «Mi señor, quizás no sea deshonra, quizás sea destino». El duque vaciló. El romance prohibido había dejado de ser un secreto y se había convertido en un desafío abierto, un canto de rebelión que resonaba más allá de los muros del castillo. El desenlace se acercaba y la decisión del duque marcaría si la historia de Isabel y Guillaume sería tragedia o leyenda. El duque avanzó con paso solemne, su manto ondeando como una sombra sobre el amanecer. Los guardias se apartaron, dejando que la autoridad de su señor llenara el molino con un silencio pesado. Isabel y Guillaume permanecieron juntos, las manos entrelazadas, desafiando con ese gesto la voluntad de toda una corte. «Isabel», tronó el duque, «¿crees que tu desafío no tendrá consecuencias? Has puesto en riesgo la honra de nuestra casa». La princesa, con la voz firme, respondió: «La honra no se mide en alianzas ni en títulos, padre. Se mide en la verdad del corazón. Y mi verdad está aquí, junto a Guillaume». El trovador, sin apartar la mirada, añadió: «No soy noble, pero mi canto ha tocado a vuestro pueblo. Ellos saben que el amor no es deshonra». El duque vaciló. Los murmullos de los soldados, algunos conmovidos por las palabras del trovador, se mezclaban con el viento que agitaba las aspas del molino. El capitán, que había bajado su espada, se atrevió a hablar: «Mi señor, quizás este amor no sea una amenaza, sino una fuerza. El pueblo canta sus versos y la princesa se muestra valiente. ¿No sería más sabio escuchar lo que el destino intenta decirnos?». El rostro del duque se endureció aún más. La lucha no solo era contra un romance prohibido, sino contra la idea de que su poder podía ser cuestionado. Isabel y Guillaume comprendieron que la decisión estaba a un paso. O serían condenados como rebeldes, o lograrían transformar su amor en una leyenda capaz de desafiar las murallas del ducado. El amanecer seguía creciendo, y con él la tensión de un desenlace que se acercaba inexorablemente. El duque permaneció inmóvil frente al molino, su mirada dura como el hierro. Isabel y Guillaume no soltaron sus manos, conscientes de que aquel instante decidiría su destino. El silencio se quebró con la voz grave del duque: «Hija mía, ¿prefieres la vergüenza de un amor sin título antes que la gloria de un matrimonio que fortalecerá nuestro ducado?» Isabel, erguida como nunca, respondió con firmeza: «Prefiero la verdad de mi corazón antes que la mentira de una alianza». Los soldados, testigos de aquella valentía, comenzaron a murmurar entre sí. Algunos habían escuchado las canciones de Guillaume en las aldeas, versos que hablaban de justicia y libertad. El pueblo lo admiraba, y ahora la princesa se unía a su voz. Guillaume dio un paso adelante, con el laúd en las manos como si fuese un estandarte. «Mi señor, no busco riquezas ni poder. Solo quiero vivir junto a Isabel. Si me condenáis, que sea por amar, no por traicionar». El duque, sorprendido por la fuerza de ambos, vaciló. El sirviente traidor, en cambio, gritó con furia: «¡Castigadlos! El pueblo debe ver que la desobediencia no se tolera».
Pero el capitán de la guardia, conmovido por las palabras de la princesa, bajó su espada y dijo: «Mi señor, quizás este amor no sea una amenaza, sino una oportunidad. El pueblo canta sus versos y la princesa se muestra valiente. ¿No sería más sabio escuchar lo que el destino intenta decirnos?» El duque apretó los puños. La tensión era insoportable. El amanecer iluminaba la escena como si la propia historia aguardara su decisión. Isabel y Guillaume sabían que estaban a un paso de la tragedia o de convertirse en leyenda. El duque permanecía frente al molino, con el rostro endurecido por la ira y la duda. Los guardias aguardaban su orden, tensos, mientras Isabel y Guillaume seguían unidos, las manos entrelazadas como un juramento silencioso. «Isabel», dijo el duque con voz grave, «tu rebeldía amenaza la estabilidad de Borgoña. ¿Crees que el pueblo aceptará ver a su princesa junto a un trovador errante?» La joven no titubeó. «El pueblo ya lo ha aceptado, padre. Escucha sus canciones, escucha sus voces. Ellos saben que el amor es más fuerte que las alianzas». Guillaume, con el laúd en las manos, se adelantó un paso. «No tengo riquezas ni tierras, pero mi canto ha llegado a los corazones de quienes viven bajo vuestro dominio. ¿Qué mayor fuerza puede haber que la esperanza?» El duque miró a sus soldados. Algunos bajaban la mirada, otros asentían discretamente. El capitán, con voz firme, se atrevió a hablar. «Mi señor, el pueblo canta sus versos. Si los condenáis, no solo perderéis a vuestra hija, sino también la lealtad de quienes creen en ella». El silencio se volvió insoportable. El sirviente traidor, furioso, gritó: «¡No escuchéis a estos rebeldes! ¡Castigadlos ahora!». Pero el duque levantó la mano, imponiendo calma. Sus ojos se posaron en Isabel, que lo miraba con una mezcla de desafío y súplica. Por primera vez, el poderoso señor de Borgoña vacilaba. El amanecer iluminaba la escena como si la propia historia aguardara su decisión. El destino de Isabel y Guillaume estaba suspendido en ese instante. O serían separados para siempre, o su amor prohibido se convertiría en leyenda. El duque, con el rostro endurecido por la ira y la duda, levantó la mano para imponer silencio. El molino entero parecía contener la respiración. Isabel y Guillermo, unidos, no retrocedieron. «Hija mía», dijo el duque con voz grave, «tu desafío amenaza la estabilidad de Borgoña. ¿Crees que el pueblo aceptará ver a su princesa junto a un trovador errante?» Isabel, con la mirada firme, respondió: «El pueblo ya lo ha aceptado, padre. Escucha sus canciones, escucha sus voces. Ellos saben que el amor es más fuerte que las alianzas». Guillermo, con el laúd en las manos, añadió: «No tengo riquezas ni tierras, pero mi canto ha llegado a los corazones de quienes viven bajo vuestro dominio. ¿Qué mayor fuerza puede haber que la esperanza?» El duque miró a sus soldados. Algunos bajaban la mirada, otros asentían discretamente. El capitán, con voz firme, se atrevió a hablar: «Mi señor, el pueblo canta sus versos. Si los condenáis, no solo perderéis a vuestra hija, sino también la lealtad de quienes creen en ella». El sirviente traidor, furioso, gritó: «No escuchéis a estos rebeldes, castigadlos ahora». Pero el duque permaneció inmóvil, atrapado entre la tradición y la fuerza inesperada de aquel amor. El amanecer iluminaba la escena y por primera vez el poderoso señor de Borgoña parecía vacilar. Isabel dio un paso adelante,
su voz clara como un clarín. Si me condenáis, Padre, lo haréis contra mi voluntad. Pero recordad, ningún muro puede encerrar un corazón que ha elegido amar. El silencio se volvió insoportable. El destino de Isabel y Guillermo estaba suspendido en ese instante, como una cuerda tensada a punto de romperse. El duque permanecía con la mano levantada, como si el destino entero dependiera de ese gesto. Los guardias contenían la respiración. El sirviente traidor ardía de impaciencia y el molino parecía vibrar con la tensión. Isabel, con la voz clara y firme, rompió el silencio. Padre, podéis encerrarme, podéis condenarme, pero no podéis arrancar de mí lo que siento. Guillaume, a su lado, añadió con serenidad: si me quitáis la vida, mis canciones seguirán en boca del pueblo, y en cada verso, Isabel vivirá conmigo. El duque bajó lentamente la mano. Sus ojos, endurecidos por años de poder, se encontraron con los de su hija. Allí no vio rebeldía, sino una fuerza que nunca había imaginado. La convicción de una mujer que elegía su destino. Los soldados, conmovidos, comenzaron a murmurar. El capitán finalmente habló con voz grave: mi señor, si los castigáis, el pueblo se levantará. Sus canciones ya son más fuertes que nuestras espadas. El duque cerró los ojos un instante, como si luchara contra sí mismo. El sirviente traidor gritó desesperado: no dudéis, mi señor, castigadlos. Pero el duque, al abrir los ojos, habló con un tono inesperado: quizás el amor de mi hija sea más poderoso que mis alianzas. Quizás este trovador con su música haya conquistado lo que yo nunca pude, el corazón de Borgoña. Isabel y Guillaume se miraron incrédulos. El amanecer bañaba la escena con un resplandor dorado. El romance prohibido, que había nacido en secreto, se transformaba en leyenda ante los ojos de todos. El desenlace estaba claro. No sería tragedia, sino canto eterno. La historia de Isabel y Guillaume viviría en cada plaza, en cada aldea, como símbolo de que, incluso en la rígida Francia medieval, el amor podía desafiar al poder y vencer. El duque permanecía inmóvil, con el rostro endurecido por años de poder, pero sus ojos revelaban la batalla interna que libraba. Isabel y Guillaume, unidos, parecían más fuertes que cualquier ejército. El molino, iluminado por el sol naciente, se había convertido en escenario de un juicio que trascendía lo personal. Era el choque entre la tradición y la libertad. El sirviente traidor, desesperado, gritó: mi señor, no dudéis, castigadlos ahora o perderéis vuestra autoridad. Pero el duque levantó la mano y el silencio volvió a imponerse. Isabel dijo con voz grave: siempre soñé con verte como reina, fortaleciendo Borgoña con tu matrimonio, pero hoy veo que tu fuerza no está en alianzas, sino en tu voluntad. La princesa, con lágrimas en los ojos, respondió: Padre, no os pido riquezas ni títulos, solo os pido que me dejéis vivir mi verdad. Guillaume, con el laúd en las manos, añadió:
si me aceptáis, cantaré no solo por ella, sino por Borgoña. Haré que el pueblo recuerde que aquí se eligió el amor sobre la imposición. Los soldados, conmovidos, comenzaron a asentir. El capitán bajó la espada y murmuró: «Mi señor, quizás este sea el legado más grande. Mostrar que incluso un duque puede escuchar al corazón». El duque cerró los ojos un instante, como si el peso de la historia recastara sobre sus hombros. Finalmente habló: «Que así sea. Isabel, serás libre de elegir. Guillón, tu canto será tu escudo. Pero recordad, la libertad trae consigo responsabilidades». El molino estalló en murmullos de alivio. Isabel abrazó a Guillaume y el amanecer los envolvió como un manto de esperanza. El romance prohibido había vencido, transformándose en leyenda. Desde aquel día, las canciones del trovador no solo hablaban de amor, sino de un ducado que aprendió a escuchar la voz de su pueblo. Y en cada plaza de Borgoña, el nombre de Isabel y Guillaume se convirtió en símbolo eterno de que el amor, incluso en la rígida Edad Media, podía desafiar al poder y triunfar. El duque respiró hondo, como si el peso de toda Borgoña descansara sobre sus hombros. El molino, iluminado por el sol naciente, parecía un altar improvisado donde se decidiría el destino de Isabel y Guillermo. El sirviente traidor, aún más desesperado, gritó: «Mi señor, si cedéis ahora, perderéis vuestra autoridad. El pueblo os verá débil». Pero el duque lo miró con severidad. «Calla. La autoridad no se mide en castigos, sino en la sabiduría de las decisiones». Isabel, con lágrimas brillando en sus ojos, se adelantó: «Padre, no os pido que renunciéis a Borgoña. Os pido que me permitáis vivir mi verdad». Guillermo, con el laúd en las manos, añadió: «Si me aceptáis, cantaré no solo por ella, sino por vuestro ducado. Haré que el pueblo recuerde que aquí se eligió el amor sobre la imposición». El duque bajó la mirada y por un instante pareció más hombre que señor. Finalmente habló con voz grave: «Que así sea. Isabel, serás libre de elegir. Guillermo, tu canto será tu escudo. Pero recordad, la libertad trae consigo responsabilidades». Los soldados, conmovidos, bajaron sus armas. El sirviente traidor retrocedió derrotado por la fuerza inesperada del amor. Isabel abrazó a Guillermo y el amanecer los envolvió como un manto de esperanza. Desde aquel día, las canciones del trovador no solo hablaban de amor, sino de un ducado que aprendió a escuchar la voz de su pueblo. Y en cada plaza de Borgoña, el nombre de Isabel y Guillermo se convirtió en símbolo eterno de que el amor, incluso en la rígida Edad Media, podía desafiar al poder y triunfar. El duque, tras pronunciar su decisión, regresó al castillo con paso solemne. Los guardias lo siguieron en silencio, conscientes de que habían presenciado un momento histórico. Isabel y Guillaume quedaron solos en el molino, abrazados bajo la luz del amanecer. En los días siguientes, la noticia se propagó como fuego en los campos de Borgoña. Los aldeanos cantaban las canciones del trovador, y la valentía de la princesa se convirtió en ejemplo para jóvenes y ancianos. El pueblo veía en ellos no solo un romance, sino una promesa, que la libertad podía florecer incluso en tierras dominadas por la nobleza.
El duque, aunque reticente, comprendió que su autoridad no había sido debilitada, sino transformada. Borgoña se fortalecía no por alianzas políticas, sino por la lealtad de un pueblo que sentía que su voz había sido escuchada. Isabel y Guillaume caminaron juntos por los caminos de Francia, llevando su historia más allá de los muros del ducado. En cada aldea, en cada plaza, sus versos se repetían como plegarias, y así su amor prohibido se convirtió en leyenda viva, recordada por generaciones como el canto que desafió al poder y triunfó. El molino viejo quedó en pie, convertido en símbolo. Los viajeros que pasaban por allí decían que, al caer la tarde, el viento entre las aspas aún repetía la melodía de Guillaume, como si la tierra misma quisiera recordar que en Borgoña una princesa eligió amar. El duque regresó al castillo con paso solemne, pero la decisión tomada en el molino ya se había propagado como un incendio por toda Borgoña. Los aldeanos repetían la noticia con entusiasmo. La princesa había elegido el amor por encima de las alianzas, y el trovador se había convertido en símbolo de libertad. En las plazas, los campesinos cantaban los versos de Guillaume, y cada melodía se transformaba en un himno. Isabel, caminando junto a él por los caminos, era recibida con flores y vítores. El pueblo veía en ella no solo a una princesa, sino a una mujer que había desafiado las cadenas de la nobleza. El sirviente traidor, humillado, intentó sembrar discordia en la corte, pero sus palabras se apagaban frente a la fuerza de la leyenda que crecía día tras día. El duque, aunque reticente, comprendió que su autoridad no había sido debilitada. Había ganado algo más valioso que alianzas políticas: la lealtad de un pueblo que sentía que su voz había sido escuchada. Con el tiempo, Isabel y Guillaume se convirtieron en figuras inseparables. Él cantaba en los mercados y en los salones, y ella lo acompañaba, mostrando que la nobleza podía caminar junto al pueblo. Sus nombres se grabaron en la memoria colectiva, y el molino viejo, escenario de su desafío, quedó como símbolo eterno. Los viajeros que pasaban por allí decían que al caer la tarde, el viento entre las aspas aún repetía la melodía de Guillaume, como si la tierra misma quisiera recordar que en Borgoña una princesa eligió amar. Así, el romance prohibido se transformó en mito. Isabel y Guillaume no solo vivieron su amor, lo convirtieron en leyenda, encanto eterno que atravesó generaciones, demostrando que incluso en la rígida Edad Media, el corazón podía vencer al poder. El duque permanecía frente al molino, con la mirada fija en Isabel y Guillaume. El amanecer apenas comenzaba a teñir de oro las piedras, y el aire estaba cargado de tensión. Los guardias aguardaban la orden. El sirviente traidor ardía de impaciencia, y el silencio era tan denso que parecía cortar la respiración. Isabel, con la voz firme, rompió la quietud. «Padre, podéis encerrarme, podéis condenarme, pero no podéis arrancar de mí lo que siento». Guillaume, sosteniendo el laúd como estandarte, añadió: «Si me quitáis la vida, mis canciones seguirán en boca del pueblo, y en cada verso Isabel vivirá conmigo». El duque bajó lentamente la mano. Sus ojos, endurecidos por años de poder, se encontraron con los de su hija.
Allí no vio rebeldía, sino una fuerza inesperada, la convicción de una mujer que elegía su destino. El capitán de la guardia, conmovido, murmuró: «Mi señor, quizás este amor no sea una amenaza, sino una oportunidad». El sirviente traidor gritó con furia: «¡No escuchéis a estos rebeldes! ¡Castigadlos ahora!». Pero el duque, imponiendo silencio con un gesto, habló con voz grave: «Que se sepa en Borgoña, mi hija no será moneda de cambio. Isabel, eliges tu destino. Guillaume, tu canto será tu escudo». Los soldados bajaron sus armas. Isabel abrazó a Guillaume y el molino se llenó de un murmullo de alivio. El romance prohibido había vencido en ese mismo instante, bajo la luz del amanecer, transformándose en un canto de libertad que resonaba más fuerte que las órdenes del poder. El desenlace no estaba en un futuro lejano, estaba allí mismo, en el molino donde la princesa y el trovador habían desafiado al duque y triunfado. El molino seguía impregnado de la tensión del amanecer. Isabel y Guillermo, aún abrazados, sentían que cada segundo era un triunfo contra el destino. Los soldados, con las armas bajas, observaban en silencio, conscientes de que habían sido testigos de un cambio que no se podía deshacer. El sirviente traidor, con el rostro desencajado, retrocedía entre murmullos de desprecio. Su voz, antes altiva, se apagaba frente a la fuerza del amor que había vencido. El capitán de la guardia, con gesto solemne, se inclinó ante la princesa. «Mi señora, vuestra valentía ha mostrado un camino nuevo». Guillermo, con el laúd aún en las manos, pulsó suavemente las cuerdas. Una melodía nació en el aire, ligera como el viento que agitaba las aspas del molino. Los soldados escucharon, y por un instante la música borró la tensión, transformando la escena en un canto de esperanza. Isabel, erguida junto a él, parecía más reina que hija obediente. Sus palabras resonaron con claridad. «Hoy no hemos vencido con espadas, sino con la verdad. Que este molino recuerde siempre que aquí nació la libertad». El duque, silencioso, observaba a su hija y al trovador. Aunque su orgullo seguía intacto, comprendía que no podía quebrar lo que había visto, un amor tan firme que había doblegado a sus propios hombres. El sol ascendía, bañando de oro las piedras del molino. La historia no avanzaba hacia años futuros, sino que se escribía allí mismo, en ese instante, con cada nota de Guillermo y cada palabra de Isabel. El romance prohibido había dejado de ser secreto, se había convertido en símbolo, en leyenda viva que comenzaba a latir en el corazón de Borgoña. El molino vibraba con la tensión del instante. El duque, aún con el rostro endurecido, observaba a Isabel y Guillaume como si quisiera medir la fuerza de su desafío. Los soldados, con las armas bajas, se mantenían expectantes, mientras el sirviente traidor se retorcía de rabia, incapaz de aceptar la derrota. Guillaume, con el laúd en las manos, dejó que sus dedos recorrieran las cuerdas. Una melodía suave, casi un susurro, llenó el aire. Era un canto de esperanza, un himno improvisado que hablaba de libertad y amor. Los guardias escucharon y algunos cerraron los ojos
como si la música les recordara sus propios sueños olvidados. Isabel, erguida junto a él, alzó la voz. «Padre, no hemos vencido con espadas ni con intrigas, hemos vencido con la verdad. Que este molino sea testigo de que aquí nació un nuevo destino». El duque, silencioso, parecía debatirse entre el orgullo y la emoción. El amanecer bañaba su figura en tonos dorados y por un instante su severidad se quebró. El capitán de la guardia, con voz grave, se inclinó. «Mi señor, el pueblo recordará este día, no como una rebelión, sino como el nacimiento de una esperanza». El sirviente traidor gritó, desesperado: «¡Esto es una locura! ¡El ducado caerá!». Pero nadie lo escuchó. La música de Guillón se elevaba y la voz de Isabel se imponía como un estandarte. El molino, con sus aspas girando lentamente, parecía acompañar el canto, como si la tierra misma celebrara la victoria del amor. En ese instante, bajo la luz del amanecer, el romance prohibido dejó de ser secreto. Se convirtió en símbolo, en leyenda viva, que comenzaba a latir en el corazón de Borgoña. El molino se convirtió en un escenario solemne. El duque, aún con el rostro endurecido, permanecía inmóvil, observando a Isabel y Guillaume como si quisiera medir la fuerza de su desafío. El sirviente traidor, derrotado en su intento de incitar al castigo, retrocedía con rabia contenida, mientras los soldados mantenían sus armas bajas, atrapados por la música que seguía brotando del laúd. Guillaume dejó que sus dedos recorrieran las cuerdas con más firmeza. La melodía se volvió intensa, un canto que parecía elevarse sobre las aspas del molino. Era un himno de libertad, un desafío abierto contra las cadenas de la nobleza. Los guardias, conmovidos, se miraban entre sí, incapaces de negar la fuerza de aquella música. Isabel, erguida junto a él, alzó la voz con claridad. «Hoy no hemos vencido con espadas, sino con la verdad. Que este molino sea testigo de que aquí nació un nuevo destino». El duque, atrapado entre el orgullo y la emoción, dio un paso hacia adelante. Su sombra se proyectó sobre los amantes, pero su voz, grave y solemne, resonó como un decreto. «Que se sepa en Borgoña, mi hija no será moneda de cambio. Guillaume, tu canto será tu escudo. Isabel, tu voluntad será tu corona». El capitán de la guardia inclinó la cabeza, aceptando la decisión. El sirviente traidor cayó de rodillas, derrotado por la fuerza inesperada del amor. El sol ascendía, bañando de oro las piedras del molino, y en ese instante, bajo la luz del amanecer, el romance prohibido dejó de ser secreto, se convirtió en símbolo, en leyenda viva, que comenzaba a latir en el corazón de Borgoña. El molino, aún envuelto en la luz dorada del amanecer, parecía contener la respiración del ducado entero. Isabel y Guillaume permanecían unidos, mientras la música del laúd seguía flotando en el aire como un juramento invisible. El duque, con paso lento, se adelantó. Su sombra se proyectó sobre los amantes y el silencio se volvió más denso. El sirviente traidor, temblando de furia, intentó hablar, pero el duque lo detuvo con un gesto severo. «Basta», tronó su voz. «Hoy no habrá condena ni castigo. Este molino será recordado como el lugar
donde Borgoña eligió escuchar al corazón. Los soldados, conmovidos, bajaron sus cabezas en señal de respeto. El capitán, firme, declaró: «Mi señor, vuestra decisión será recordada como la más sabia». Isabel, con lágrimas brillando en sus ojos, respondió: «Padre, no os fallaré. Mi amor no será debilidad, sino fuerza». Guillaume, tocando una última nota, añadió: «Que esta melodía sea el símbolo de nuestra unión y de la esperanza de vuestro pueblo». El duque, por primera vez, permitió que una leve sonrisa quebrara su severidad. El molino, con sus aspas girando lentamente, se convirtió en testigo de un pacto inesperado: el poder y el amor, reconciliados bajo la luz del amanecer. Así, en ese instante, sin necesidad de esperar años ni futuros lejanos, la leyenda comenzó a latir. El romance prohibido había vencido, y Borgoña despertaba a un nuevo destino. El molino permanecía envuelto en la luz dorada del amanecer. Isabel y Guillaume, aún abrazados, sentían que cada nota del laúd era un desafío abierto contra las cadenas de la nobleza. Los soldados, con las armas bajas, escuchaban en silencio, atrapados por la fuerza de aquella música. El duque avanzó un paso, su sombra imponiéndose sobre los amantes. El sirviente traidor, desesperado, intentó hablar, pero el duque lo detuvo con un gesto severo. «Basta», dijo con voz grave. «Hoy no habrá condena ni castigo». Isabel, con lágrimas brillando en sus ojos, respondió: «Padre, no os fallaré. Mi amor no será debilidad, sino fuerza». Guillaume, pulsando las cuerdas con firmeza, añadió: «Que esta melodía sea el símbolo de nuestra unión y de la esperanza de vuestro pueblo». El capitán de la guardia inclinó la cabeza, aceptando la decisión. Los soldados, conmovidos, guardaron silencio reverente. El sirviente traidor retrocedió, derrotado por la fuerza inesperada del amor. El sol ascendía lentamente, bañando las piedras del molino. En ese instante, bajo la mirada de todos, el romance prohibido dejó de ser secreto. Se transformó en un canto vivo, en una verdad que resonaba en el corazón de Borgoña. El duque permanecía aún en el molino, con la mirada fija en Isabel y Guillaume. El aire estaba cargado de un silencio solemne, roto únicamente por el leve crujir de las aspas que giraban lentamente. El sirviente traidor, derrotado, intentó abrir la boca una vez más, pero el duque lo fulminó con una mirada que bastó para silenciarlo. Los soldados, atentos, se mantenían firmes, aunque sus rostros reflejaban respeto hacia la princesa y el trovador. Guillaume, con el laúd en las manos, dejó escapar una melodía más intensa, como si quisiera sellar aquel momento con música. Los acordes se elevaron sobre el molino y los hombres de armas escucharon con reverencia, conscientes de que estaban presenciando algo que trascendía órdenes y jerarquías. Isabel, erguida junto a él, habló con voz clara: «Hoy no hemos vencido con espadas, sino con la verdad. Que este molino sea recordado como el lugar donde Borgoña eligió escuchar al corazón». El duque, con paso lento, se acercó a su hija. Su sombra se proyectó sobre ella, pero su voz, grave y solemne, resonó como un decreto:
Que se cumpla tu voluntad, Isabel. Guillaume, tu canto será tu escudo. El capitán de la guardia inclinó la cabeza en señal de respeto. Los soldados bajaron sus armas definitivamente. El sirviente traidor retrocedió, consumido por la derrota. El sol ascendía, bañando las piedras del molino con un resplandor dorado. En ese instante, sin necesidad de esperar futuros lejanos, la historia se grababa allí mismo. Isabel y Guillaume habían desafiado al poder y habían triunfado. El duque permanecía aún en el molino, con el rostro endurecido, pero la voz firme resonando en el aire. Isabel y Guillem, unidos, no apartaban la mirada de él. El sirviente traidor, derrotado, retrocedía con pasos inseguros, mientras los soldados mantenían sus armas bajas, atrapados por la solemnidad del momento. Guillaume pulsó las cuerdas del laúd con más fuerza, y la melodía se volvió un canto vibrante, como si quisiera sellar aquel instante en la memoria de todos. Los acordes se mezclaban con el viento que agitaba las aspas, creando una atmósfera que parecía sagrada. Isabel, erguida junto a él, habló con claridad. «Padre, no hemos pedido riquezas ni alianzas, solo hemos pedido vivir con verdad». El duque, con paso lento, se acercó a su hija. Su sombra se proyectó sobre ella, pero sus palabras fueron solemnes. Tu voluntad será respetada. Guillaume, tu música sostendrá tu lugar en Borgoña. El capitán de la guardia inclinó la cabeza en señal de respeto. Los soldados guardaron silencio reverente. El sirviente traidor, consumido por la derrota, se apartó entre murmullos de desprecio. El sol ascendía, bañando las piedras del molino con un resplandor dorado. En ese instante, bajo la mirada de todos, el romance prohibido se afirmó como verdad indiscutible, grabándose en la memoria de Borgoña. El duque permanecía en el molino, con el rostro endurecido, pero la voz ya pronunciada como decreto. Isabel y Guillaume, aún unidos, sentían que cada segundo era un triunfo contra el destino. El sirviente traidor, derrotado, retrocedía con pasos inseguros, mientras los soldados guardaban silencio reverente. El capitán de la guardia, firme, se inclinó ante la princesa. «Mi señora, vuestra valentía ha mostrado un camino nuevo». Guillaume, con el laúd en las manos, dejó escapar una melodía solemne. Los acordes se elevaron sobre las aspas del molino y los hombres de armas escucharon con respeto, conscientes de que estaban presenciando algo que no podía borrarse. Isabel, erguida junto a él, habló con voz clara. «Hoy no hemos pedido riquezas ni alianzas, solo hemos pedido vivir con verdad». El duque, con paso lento, se acercó a su hija. Su sombra se proyectó sobre ella, pero sus palabras fueron graves y definitivas. «Tu voluntad será respetada. Guillaume, tu música sostendrá tu lugar en Borgoña». El sol ascendía, bañando las piedras del molino con un resplandor dorado. Los murmullos de alivio se extendieron entre los soldados. El sirviente traidor, consumido por la derrota, se apartó entre sombras. En ese instante, bajo la luz del amanecer,
el romance prohibido se afirmó como verdad indiscutible, grabándose en la memoria de todos los presentes. El molino seguía impregnado de solemnidad. El duque, con la mirada fija en Isabel y Guillén, parecía debatirse entre el peso de la tradición y la fuerza de lo que acababa de presenciar. Los soldados, aún con las armas bajas, aguardaban en silencio, como si el aire mismo estuviera suspendido. Guillén dejó que sus dedos recorrieran las cuerdas del laúd una vez más. La melodía, firme y clara, llenó el espacio con un eco que parecía sellar aquel instante. Los hombres de armas escucharon y algunos se permitieron un leve gesto de aprobación, como si la música les recordara que también eran parte de ese nuevo destino. Isabel, erguida junto a él, habló con voz serena. «Padre, vuestra decisión ha dado vida a lo que parecía imposible. No hemos pedido riquezas ni alianzas, solo la libertad de amar». El duque, con paso lento, se acercó a su hija. Su sombra se proyectó sobre ella, pero sus palabras fueron definitivas. «Tu voluntad será respetada. Guillén, tu canto sostendrá tu lugar en Borgoña». El capitán de la guardia inclinó la cabeza en señal de respeto. El sirviente traidor, consumido por la derrota, se apartó entre murmullos de desprecio. El sol ascendía, bañando las piedras del molino con un resplandor dorado. En ese instante, bajo la mirada de todos, el romance prohibido se afirmó como verdad indiscutible y Borgoña despertó a un nuevo amanecer. El duque permanecía inmóvil, con el rostro endurecido, pero la decisión ya pronunciada. Isabel y Guillón, unidos, sentían que el aire del molino se había transformado en un espacio sagrado. Los soldados, con las armas bajas, guardaban silencio reverente mientras el sirviente traidor se apartaba con pasos inseguros, consumido por la derrota. Guillón dejó escapar un acorde profundo y la música se expandió como un juramento que nadie podía ignorar. Isabel, erguida junto a él, sostuvo la mirada de su padre con firmeza. El capitán de la guardia, solemne, declaró: «Este día marcará la memoria de Borgoña». El duque, con voz grave, respondió: «Que se cumpla tu voluntad, Isabel. Guillón, tu canto sostendrá tu lugar aquí». El molino, con sus aspas girando lentamente, parecía acompañar la escena. El amanecer no era ya un simple resplandor, era el inicio de un destino nuevo grabado en la conciencia de todos los presentes. El duque permanecía aún en el molino, con el rostro severo pero la decisión ya pronunciada. Isabel y Guillaume, unidos, sentían que el aire se había vuelto más ligero, como si la tensión que los oprimía se disipara lentamente. El sirviente traidor, derrotado, retrocedía con pasos inseguros, intentando ocultarse entre los guardias. Nadie lo escuchaba ya. Su voz había perdido toda fuerza frente a la verdad que se imponía. Guillaume pulsó las cuerdas del laúd con firmeza y la melodía se expandió como un estandarte invisible. Los soldados, conmovidos, escuchaban en silencio, algunos con los ojos brillando, conscientes de que estaban presenciando un momento que quedaría grabado en su memoria. Isabel, erguida junto a él, habló con voz clara: «Este molino será recordado no por la violencia, sino por la libertad que aquí nació». El capitán de la guardia asintió solemnemente. El duque, con paso lento, se acercó a su hija y al trovador.
Su sombra los cubrió, pero sus palabras fueron definitivas. Que vuestra unión sea respetada. Borgoña no se debilita con esto, se fortalece. El viento agitó las aspas del molino, y el amanecer iluminó los rostros de todos los presentes. La escena no necesitaba más promesas. Era un juramento vivo, sellado en ese mismo instante. El molino seguía impregnado de tensión, aunque la decisión del duque ya había sido pronunciada. Isabel y Guillaume permanecían tomados de la mano, firmes, mientras la música del laúd aún vibraba en el aire como un juramento. El sirviente traidor, derrotado, se apartaba con pasos inseguros, intentando ocultarse entre los guardias. Su voz, antes altiva, se había apagado por completo. Los soldados, en cambio, mantenían un silencio reverente, conscientes de que estaban presenciando un momento que cambiaría la memoria de Borgoña. Guillaume, con mirada serena, dejó escapar un acorde profundo. La melodía se expandió como un estandarte invisible y los hombres de armas escucharon con respeto, algunos conmovidos por la fuerza de aquel canto. Isabel, erguida junto a él, habló con voz clara. Que este molino sea recordado no por la violencia, sino por la verdad que aquí nació. El duque, con paso lento, se acercó a su hija. Su sombra los cubrió, pero sus palabras fueron definitivas. Tu voluntad será respetada. Guillaume, tu música sostendrá tu lugar en Borgoña. El capitán de la guardia inclinó la cabeza en señal de respeto. Los soldados bajaron las armas definitivamente. El viento agitó las aspas del molino y el amanecer iluminó los rostros de todos los presentes. En ese instante, sin necesidad de esperar futuros lejanos, la historia se grababa allí mismo. Isabel y Guillaume habían desafiado al poder y triunfado. El molino seguía siendo el centro de todas las miradas. El duque, con la voz ya pronunciada como decreto, permanecía firme, mientras Isabel y Guillaume se mantenían unidos, conscientes de que habían conquistado algo más grande que un permiso. Habían conquistado el respeto. El sirviente traidor, derrotado, intentaba ocultarse entre los guardias, pero su figura era señalada con desprecio. Nadie lo escuchaba ya. Su ambición había quedado desnuda frente a la fuerza del amor. Guillaume, con el laúd en brazos, dejó escapar una melodía solemne. Los acordes se expandieron como un estandarte invisible, y los soldados escucharon con reverencia, algunos conmovidos por la claridad de aquel canto. Isabel, erguida junto a él, habló con firmeza. Que este molino sea recordado como el lugar donde la verdad se impuso sobre la imposición. El capitán de la guardia inclinó la cabeza, aceptando la decisión. El duque, con paso lento, se acercó a su hija y al trovador. Su sombra los cubrió, pero sus palabras fueron definitivas. Que vuestra unión sea respetada. Borgoña no se debilita con esto, se engrandece. El viento agitó las aspas del molino y la luz del amanecer iluminó los rostros de todos los presentes. La escena quedó grabada en silencio como un juramento vivo. Isabel y Guillaume habían desafiado al poder y triunfado allí mismo, sin necesidad de esperar otro día.
El molino, aún envuelto en la luz del amanecer, parecía guardar en sus piedras el eco de lo ocurrido. Isabel y Guillaume permanecían tomados de la mano, mientras los soldados, ya sin armas levantadas, se miraban entre sí con una mezcla de respeto y desconcierto. El duque, con paso lento, se giró hacia sus hombres. Su voz resonó grave. Que nadie dude de lo que se ha decidido aquí. Borgoña no se quebrará por este amor, se fortalecerá. El capitán de la guardia asintió con solemnidad. Algunos soldados, conmovidos, dejaron escapar murmullos de aprobación. El sirviente traidor, derrotado, se apartó entre sombras, consciente de que su influencia había terminado. El molino ya no era un lugar de tensión, sino un espacio cargado de significado. Los soldados, antes rígidos, comenzaban a relajarse. Algunos incluso se permitían sonreír discretamente. El capitán de la guardia, con voz solemne, ordenó: «Que se mantenga la paz. Nadie alzará la espada contra quienes han hablado con verdad». El sirviente traidor, reducido a un espectro de lo que había sido, se apartaba con pasos inseguros, consciente de que su influencia había terminado. Los murmullos de desprecio lo acompañaban y su figura se desvanecía entre las sombras del molino. Guillaume, con el laúd aún en brazos, dejó escapar una melodía distinta, ligera, esperanzada, como si quisiera anunciar un nuevo comienzo. Los acordes se mezclaban con el viento y el ambiente se llenaba de calma. Isabel, erguida junto a él, habló con firmeza: «Que este día sea recordado como el inicio de un destino nuevo». El duque, con mirada grave, observó a su hija y al trovador. Por primera vez, sus ojos reflejaron un orgullo distinto, no el del poder, sino de un padre que reconocía la fuerza de su hija. El amanecer avanzaba, y con él la certeza de que Borgoña había despertado a una nueva era. Allí, en el molino, se había sellado un pacto que nadie olvidaría. El amor había vencido, y la verdad se había impuesto sobre la imposición. El duque permanecía en silencio, con el peso de su decisión aún resonando en el aire. Isabel y Guillermo, unidos, sentían que el molino se había transformado en un lugar distinto. Ya no era escenario de tensión, sino de un nuevo comienzo. Los soldados, antes rígidos, se miraban entre sí con respeto. El capitán de la guardia, solemne, declaró: «Este día quedará grabado en nuestra memoria». Guillermo acarició las cuerdas del laúd y dejó escapar una melodía suave que se mezcló con el viento y trajo calma a los presentes. Isabel, erguida, sostuvo la mirada de su padre y añadió con firmeza: «No hemos pedido más que vivir con verdad». El duque, con voz grave, respondió: «Que vuestra unión sea reconocida. Borgoña se fortalecerá con ella». El sirviente traidor, reducido a sombras, se apartó sin que nadie lo detuviera. El molino, con sus aspas girando lentamente, parecía acompañar la escena como testigo silencioso. La claridad del amanecer iluminaba los rostros y en ese instante todos comprendieron que el destino del ducado había cambiado. Isabel y Guillermo no solo habían defendido su amor, habían abierto un camino nuevo para Borgoña. Isabel y Guillaume permanecían juntos en el molino, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese instante. El murmullo de los soldados se desvanecía en la distancia y la figura del duque, aunque aún presente, parecía ya un eco lejano frente a la fuerza de su unión. Guillaume acarició suavemente las cuerdas del laúd, pero esta vez no buscaba un himno ni un desafío. Era una melodía íntima,
un susurro musical dedicado solo a Isabel. Sus ojos se encontraron y en ellos había más certeza que en cualquier decreto. Isabel con voz baja le dijo: «Hemos resistido todo y aún estamos aquí. No necesito más prueba de que nuestro amor es verdadero». Guillaume sonrió, inclinándose hacia ella. «Tu valentía me ha dado un lugar en este mundo. No soy un noble, pero contigo me siento más fuerte que cualquier rey». El viento agitaba las aspas del molino y la luz del amanecer iluminaba sus rostros. No había espectadores que importaran, ni juicios que pudieran quebrarlos. En ese instante, eran solo dos almas que habían vencido al destino. Isabel apoyó la frente contra la de Guillaume, y el silencio se volvió un refugio. La música del laúd se apagó lentamente, reemplazada por la certeza de que a partir de ese día caminarían juntos sin ocultarse. El molino, testigo silencioso, guardaba la intimidad de ese juramento. Allí no había poder ni imposición, solo amor, firme y eterno. Isabel y Guillaume permanecían en el molino, ya sin la presión de las miradas ajenas. El murmullo de los soldados se había apagado y el duque se había retirado con paso solemne, dejando a los dos amantes en un silencio que parecía pertenecerles. Guillaume apoyó el laúd a un lado y tomó las manos de Isabel con delicadeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y emoción. «Por fin», susurró, «no tendremos que ocultarnos más». Isabel lo miró con ternura y su voz fue firme pero suave. «Hemos luchado contra todo y aún estamos aquí. Eso es más fuerte que cualquier decreto». El viento entraba por las rendijas del molino, levantando el aroma del trigo almacenado. La luz del amanecer se filtraba en haces dorados que iluminaban sus rostros. Era como si la naturaleza misma celebrara su victoria. Guillaume se inclinó hacia ella y sus labios se encontraron en un beso que no necesitaba testigos. Isabel cerró los ojos, sintiendo que cada instante era un triunfo contra el destino. El molino, silencioso, guardaba aquella intimidad como un secreto sagrado. Ahí no había poder ni imposición, solo dos almas que habían vencido y que desde ese día caminarían juntas sin miedo. Isabel y Guillaume permanecían en el molino, ya sin la presión de los soldados ni la sombra del duque. El silencio que los rodeaba era distinto. No era tensión, sino calma. Guillaume dejó el laúd a un lado y tomó el rostro de Isabel entre sus manos. Sus ojos reflejaban alivio y gratitud. «Todo lo que hemos soportado nos ha traído aquí», dijo con voz baja. «Y aquí comienza nuestra vida». Isabel sonrió con lágrimas contenidas. «No habrá más escondites ni más miedo. Lo que hemos defendido hoy será nuestro escudo». El viento agitaba las aspas del molino y la luz dorada del amanecer se filtraba por las rendijas, iluminando sus figuras como si la naturaleza misma los bendijera. Se abrazaron con fuerza, sintiendo que cada latido era un triunfo contra el destino. No necesitaban testigos ni decretos. En ese instante eran libres. El molino, testigo silencioso, guardaba la intimidad de ese juramento. Allí, entre la música apagada y el murmullo del viento, Isabel y Guillaume sellaban el comienzo de su camino juntos. Isabel y Guillaume permanecieron en el molino,
ya sin la presión de los soldados ni la sombra del duque. El silencio era suyo y por primera vez no significaba miedo, sino paz. Guillón dejó el laúd a un lado y tomó las manos de Isabel. Sus ojos se encontraron y en ellos había más certeza que en cualquier decreto. «Nuestro camino comienza aquí», susurró él. Isabel sonrió con lágrimas contenidas. «Y nadie podrá arrebatárnoslo». El viento agitaba las aspas del molino y la luz del amanecer se filtraba en haces dorados que los envolvían. No había testigos que importaran ni voces que pudieran quebrarlos. Solo dos almas que habían vencido al destino. Se abrazaron con fuerza, sellando en silencio lo que ya estaba escrito en sus corazones. El molino, testigo eterno, guardó aquel juramento como un secreto sagrado. Así terminó la historia, no con espadas ni con imposiciones, sino con la verdad de un amor que había resistido todo y que desde ese día caminaría libre. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.